Muy buenas tardes. Estamos en una nueva edición de Diálogos desde la Filosofía. Nuestro programa, a través de la participación de un invitado, pretende dos propósitos principales. Por una parte, difundir aspectos relacionados con el conocimiento y la cultura que se cultivan y desarrollan en la Universidad de la Frontera. Y por otra, utilizar el diálogo como un espacio natural de encuentro entre los seres humanos. Diálogos desde la filosofía pretende acercar, vincular a nuestra universidad con la sociedad regional. Hoy hemos invitado al doctor Óscar Morales Pichiger, quien es médico cirujano de profesión, académico del Departamento de Medicina Interna de nuestra universidad. Nuestro diálogo de hoy lo centraremos en el coronavirus, impactos humanos, ideas para abordar la crisis. El doctor Morales es especialista en medicina interna. Ha ejercido por más de 40 años su profesión en diversas áreas de la medicina. Su experiencia laboral la ha desarrollado en los ámbitos clínicos y de administración. De gestión le llaman hoy día. Su quehacer profesional lo ha dedicado preferentemente a la salud pública y a temas relacionados con la crisis sanitaria. Nuestro invitado fue director del Hospital Regional Hernán Enríquez Aravena, hospital de alta complejidad de nuestra ciudad. Hoy forma parte del equipo regional que se ocupa de la pandemia. Doctor Morales, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en este programa. Al contrario. Quisiera yo en primer lugar colocar quizás un cierto contexto para poder conversar y dialogar sobre algunas cuestiones que son las principales para hoy día. He querido traer a Albert Camus, un escritor y filósofo que nació en Argelia y que emigró a Francia. El año 1947 publicó la novela La Peste. En ella nos relata la historia de unos médicos que descubren el sentido de la solidaridad humanitaria en la ciudad de Orán, en Argelia. Este país, en ese texto, vive el drama humano de ser azotado por las 10 plagas. Los médicos contribuyen a mostrar los efectos que puede tener la plaga en la población. Doctor Morales, me gustaría que nos relatara acerca de las principales características que tiene y que presenta esta pandemia que hoy estamos viviendo en el planeta. Bueno, yo diría que lo más importante es que para la gran mayoría de nosotros es un episodio nuevo. La última pandemia, por decirlo así, de importancia mundial, ocurrió por allá por el principio del siglo XX, la gripe española, 1918, 1919. Que abarcó una pandemia, digamos, es cuando una enfermedad abarca a todo el mundo. Cuando hay enfermedades que se producen en brotes, esos son eventualmente epidemias. Pero acá, ¿no es cierto?, se compromete básicamente todo el mundo. Y yo diría que eso es uno de los grandes problemas que nos ha impactado a todos profundamente. Cuando nosotros escuchábamos a finales, ¿no es cierto?, del año pasado y a principios de que algo estaba pasando, ¿no es cierto?, en China, en realidad no fue algo nuevo, porque ya la primera versión del coronavirus hace algunos años atrás, el primer SARS, síndrome agudo respiratorio severo, apareció y evolucionó en China. Después pasó también por Europa, llegó a América del Norte, pero nosotros, a pesar de que nos preparamos en aquella oportunidad, de repente desapareció. Era un virus bastante más letal, del mismo tipo el que hoy día nos está afectando. Y nosotros nos preparamos. Asimismo, como nos preparamos también, ¿no es cierto?, para el tema del ébola, asimismo como también nos preparamos y enfrentamos la epidemia del H1N1 hace algunos años atrás. Pero yo creo que
es bastante difícil de que nos pudiéramos imaginar los efectos que este virus iba a tener. Y más allá de los efectos, yo diría la variabilidad que tiene. En medicina o en salud, digamos, uno está acostumbrado más o menos a conocer, por decirlo así, al enemigo, a conocer, ¿no es cierto?, cuál es la bacteria, cuál es el virus o la enfermedad con la cual nos estamos enfrentando. Pero este virus tiene una característica muy especial y es que todavía no se conoce completamente vías de contagio, las evoluciones clínicas, los efectos que uno ve, ¿no es cierto?, que son tremendamente variables, que pueden abarcar desde el aparato respiratorio, incluso el aparato del sistema nervioso, el aparato digestivo, la piel también, vale decir, es un germen muy extraño. Hoy día, ¿no es cierto?, incluso se ha puesto en duda la posibilidad hasta de reinfectarse, digamos, hasta aquí no se ha demostrado, pero también es una duda que científicamente es dable plantearse. Entonces, cuando uno tiene un enemigo en el cual no tiene, por decirlo así, un tratamiento específico, ya sea por la vía de la vacuna o algún medicamento, no sé, que realmente sea eficiente en curarlo, sino que solamente lo que nosotros hacemos desde el punto de vista sanitario, ¿no es cierto?, es primero tratar de evitar que se contagien las personas. Segundo, tratar de detectar, ¿no es cierto?, aquellos que están contagiados. Y tercero, finalmente, ¿no es cierto?, tratar a aquellos que manifiestan la enfermedad. Y desde el punto de vista de la detección ya es difícil, porque más encima hay un montón de portadores, ¿no es cierto?, que un número que es variable, que sea 30, 40%, que puede ser asintomático, vale decir, y estar infectados, pero no tener ningún síntoma. Por otro lado, el otro aspecto importante es que lo que uno está acostumbrado es que la persona primero se enferma, primero manifiesta síntomas y cuando manifiesta síntomas se transforma en contagiante. Pero acá, entre 24 o 48 horas antes de tener el más mínimo síntoma, la persona ya puede contagiar, vale decir, la posibilidad, ¿no es cierto?, de que se establezca algún contacto directo con otra persona y que sea capaz de contagiar, eh, nos queda en el limbo, por decirlo así. Cada persona, por lo demás, este virus tiene la característica que es tremendamente contagioso. Una persona puede contagiar 5 más personas. Y esas 5, digamos, depende de los contactos, puede contagiar a su vez 5 en 5. Entonces, por esa es la razón que el aumento de los contagios aparece muchas veces de manera logarítmica. Y Exponencial hablan algunos, ¿no? exponencial. Y de ahí es que justamente es importante tratar de detectar, ¿no es cierto?, a la mayor cantidad de personas. Y eso, si lo juntamos con que hay un periodo asintomático, ¿no es cierto?, es bastante difícil porque tendríamos que testear, por decirlo así, a toda la población de un país, lo cual, de un punto de vista práctico, es bastante complejo. Bueno, y esa complejidad desde el punto de vista práctico que usted alude hacia el final de su explicación respecto del fenómeno este que estamos viviendo, esta pandemia que estamos viviendo, ¿no? También pareciera que fuera complejo para los médicos, porque si uno mirara que el médico profesionalmente está preparado para desarrollar una actividad esencialmente clínica, no exclusivamente, pero esencialmente clínica. Ante una situación grave como esta que hoy día vivimos, sin embargo, esto trasciende lo puramente clínico. Llega a muchos otros ámbitos y que los cuales claramente el médico no puede, digamos, mirarlo solamente desde una perspectiva tan acotada como ha sido formado. Y esto complejiza más el asunto. ¿Cómo ve usted esas afirmaciones que estoy realizando? No es absolutamente correcto, o sea, dejando de lado, ¿no es cierto?, todos los aspectos económicos, ¿no es cierto?, eventualmente, eh, que yo creo que la gran mayoría de las personas hoy día, ¿no es cierto?, está
conociendo y está experimentando, el mero hecho, por ejemplo, ¿no es cierto?, del aislamiento que se tiene que tener con el paciente que está enfermo, eso ya es un problema, sobre todo considerando, ¿no es cierto?, que no todos tienen las posibilidades, ¿no es cierto?, realmente de desarrollar un aislamiento como corresponde, porque aislamiento significa tener cama, comida, ¿no es cierto?, y baño individual. Y eso no es tan frecuente y por eso, ¿no es cierto?, que las autoridades han dispuesto, digamos, de algunos recursos adicionales para poder hacer ese tipo de aislamiento de manera adecuada. En el caso, por ejemplo, de los pacientes que están hospitalizados, no pueden, ¿no es cierto?, visitarse al paciente. Una de las cosas, ¿no es cierto?, más, por decirlo así, innata, es ir a ver al amigo enfermo, al pariente enfermo, y encontrarse con que en realidad su paciente, ¿no es cierto?, su amigo, su padre, su hijo, su hermano, está, ¿no es cierto?, detrás de todo un sistema, por decirlo así, escondido y que no lo puede ver, es realmente terrible. Se han hecho una serie de intervenciones al respecto, se ha utilizado la misma tecnología como lo que estamos utilizando ahora, ¿no es cierto?, para que puedan eventualmente, digamos, los pacientes que pueden conversar, tener algún contacto familiar. Pero el contacto físico, el tomar la mano, ¿no es cierto?, del enfermo, tratar de sentirle, de apoyarlo, ¿no es cierto?, de alguna manera manifestarle que uno entiende lo que está sufriendo, no es fácil. Entonces el impacto, por decirlo así, emocional en la familia, en el paciente, en todo el grupo que lo trata, en el médico, ¿no es cierto?, la enfermera, la técnico, el auxiliar, todo el mundo, todo el equipo de salud, es tremendo. Bueno, ahí plantea usted una cuestión ya casi de carácter existencial, alude al tema de las emociones, y que claramente, sobre todo los latinos, parece que nosotros la posibilidad de establecer una relación con un familiar, con un amigo, desde el punto de vista del habla, no es suficiente. Hay Así un es. tema de piel de por medio, hay un tema de cercanía, hay una manera cultural del cómo somos. Yo aludía delante a Camus como un filósofo, y ahora yo diría que es un filósofo existencialista. En su obra, él se preocupó de pensar de las situaciones límites que viven las personas. En este sentido, él introdujo, la idea de suicidio. Fíjese que el suicidio existencial en Camus no es autoeliminarse o quitarse la vida. Por el contrario, él sostiene que en la vida las personas aspiramos, tenemos ciertos proyectos, tenemos ciertos propósitos que queremos realizar. Sin embargo, como nuestras vidas son limitadas, claramente todos esos propósitos que quisiéramos realizar no son posibles de llevarlos a cabo, ¿no? Por lo tanto, dice él, frente a esa imposibilidad debemos suicidarnos. Pero como decía, ese suicidio y acto seguido es un suicidio de carácter intelectual. No es una conclusión que tenga un sinsentido. Más bien es una situación que debemos aceptar a la imposibilidad de hacer todo lo que queremos. De manera que ante esto, dice, tenemos que tener un poco una actitud conformista en la vida de hacer lo que te podemos hacer, de lograr aquello que nos podemos proponer, pero no cuestiones que sean imposibles de lograr. Pero allí hay un punto que es muy importante porque él dice, todo lo que hagamos en la vida tenemos que hacerla de la mejor manera posible. Y al hacerlo de mejor manera posible, le estaremos dando sentido no solo a la acción, al acto, al proyecto que realizamos, sino que principalmente le estaremos dando sentido a la vida. Por eso que se habla que Camus tiene un concepto, ¿no es cierto?, de suicidio existencial. Y este suicidio existencial, pero de vivir la vida en el sentido de hacer lo bueno que podamos hacer, que sin duda que está relacionado con hacer el bien, con ayudar, con ser solidario con el otro, esto es lo que le da un sentido a la vida y le da, ¿no es cierto?, una existencia realmente humanitaria, según el pensamiento de Camus.
En su concepto, doctor Morales, ¿cuáles son los alcances, los efectos que tiene la pandemia en personas que viven el coronavirus? Especialmente cuando se trata de situaciones dramáticas que viven los enfermos, como sabemos que incluso en muchos casos, les va la vida, comprometen su propia existencia. Bueno, sin duda que es un tema complejo. Hoy día estamos bombardeados por una cantidad de información enorme, de todo tipo. Información científica, pseudocientífica, sensacionalista, fake news, digamos, como se le llama hoy día. Entonces yo creo que ante esa situación yo diría que las personas reaccionan de diversas maneras. Algunos claramente, ¿no es cierto?, niegan la posibilidad. De hecho, eso explica muchas veces, ¿no es cierto?, el tema que no se siga correctamente las cuarentenas, no se sigan los toques de queda, se sigan haciendo fiestas, ¿no es cierto? Y algunos claramente dicen de que el virus es un invento. Hoy día mismo creo que había no sé en qué parte, un camping, digamos, donde no usaban mascarilla porque todo este cuento, digamos, es falso. Entonces, uno puede decir, ¿no es cierto? Bueno, esas personas yo creo que viven razonablemente bien, digamos, se adaptan sobre la base de la negación, que es una posibilidad, ¿no es cierto?, ante estas situaciones dramáticas. Otro gran grupo de personas tiene mucho temor, y sobre todo el hecho de que a uno, por ejemplo, le digan eh, que está con la enfermedad. Yo creo que es impactante. Sobre todo porque uno no sabe cuál es la evolución que va a tener. La gran mayoría, afortunadamente, y eso es una cuestión que muchas veces se deja de lado, la gran mayoría evoluciona bien. Vale decir, los que llegan finalmente a fallecer, ¿no es cierto?, o secundario a esta enfermedad, afortunadamente es un número bajo, pero como el número de infectados es tan grande, el número de muertes, ¿no es cierto?, llama la atención. Entonces yo creo que uno de los temas más importantes es que justamente una cuestión que de repente se tiende, bueno, hace tiempo, ¿no es cierto?, se tiende a perder es la relación entre el médico y el paciente. Me explico. Distinto es vivir un coronavirus solo, a vivirlo con una compañía, ¿no es cierto?, aunque sea eventualmente telefónica, WhatsApp, ¿no es cierto?, o visitas, como sea necesario, pero sentirse que alguien se está preocupando de mí. Yo creo que eso es fundamental y eso nosotros lo hemos practicado, digamos, acá, y hay muchos enfermos que han evolucionado de alguna manera no menor en sus casas, tratando de justamente detectar cuando el paciente es necesario que se hospitalice. Porque también la hospitalización precoz muchas veces puede evitar que llegue finalmente necesariamente, digamos, a la ventilación mecánica, que es lo que más llama la atención hoy día. Es cierto, la ventilación mecánica es importante, es fundamental dentro del manejo, pero hay muchas otras cosas que se pueden hacer antes y esa es una de las cosas que aquí, por lo menos en la región, hicimos cuando, si ustedes recuerdan, fuimos de los primeros que tuvimos que afrontar la primera ola, por decirlo así. Entonces, el recuperar el sentido humano de la relación, yo creo que eso es fundamental. Si alguien dice, si le dieron solamente el resultado del examen a secas y nadie se comunica con él, por supuesto que esa persona no lo va a pasar bien. Pero si se siente acompañado, ¿no es cierto?, yo creo que es bastante razonable. De hecho, alguien de mi familia muy cercano, digamos, tuvo la enfermedad. Fue uno de los primeros casos que hubo acá en Temuco. Y la relación fue
razonable, fue buena, no fue cercana, pero por lo menos ella sabía que contaba, ¿no es cierto?, con el apoyo. Yo creo que el apoyo del otro hoy día es fundamental para todos los aspectos que eventualmente el coronavirus puede desarrollar. Y de hecho ha provocado. Bueno, ahí hay un punto en que muchas veces pareciera de que, si bien es cierto, es básico y fundamental, la relación que ocurre entre las personas, entre un enfermo, médico, paciente, si usted, y al mismo tiempo el tratamiento que el médico le otorga a un paciente determinado son fundamentales, pero parece que hay algunos factores externos que ayudan de manera importante a estas actitudes, a esta situación emocional, ¿no?, del enfermo, a tener una actitud positiva, de mayor aspiración a la vida, ¿no? Y por lo tanto, en este sentido, podríamos decir, en general, el contexto juega un rol importante, el contexto con las personas, su familia, pero también el contexto de donde él vive, de donde él es. De manera tal que lo que yo le quisiera consultar es cómo esa situación de cuando se le dice a la población en general que debe autocuidarse, y dentro de ello el autocuidado significa evitar llegar al hospital. Por todas las circunstancias, ¿no es cierto?, de que puede llegar un momento determinado, que llegar al hospital, ¿no?, se puede ver muy presionado, saturado el hospital para atender enfermos. Pero allí hay un punto en que también yo diría que a lo mejor hay un mensaje, no sé, aquí me gustaría que usted me ayudara a descifrarlo. Hay un mensaje, mire, el hecho de que usted esté en el contexto de su hogar y con los suyos puede ayudarle de una manera muy importante, más allá de la ayuda de la medicina que le podemos nosotros otorgar o complementar aquello. ¿Cómo ve usted una reflexión de ese tipo? Bueno, yo creo que es absolutamente correcta, digamos. El ánimo, eh, hace largo tiempo ya se ha mencionado que tiene directa relación con el sistema inmunitario. Eh, a propósito de otras enfermedades, ¿no es cierto? El cáncer, por ejemplo, algunas enfermedades autoinmunes. Claramente, cuando han habido episodios vivenciales muy graves, fallecimiento de algún familiar, algún episodio de otro tipo, digamos, severo, y resulta que a los meses después, ¿no es cierto?, aparecen estas enfermedades que están directamente relacionadas con el sistema inmunitario. Sin duda que alguien que se siente acompañado, que se siente tranquilo, que se siente en su ambiente, digamos, porque el hospital no es un ambiente normal, digamos, es un ambiente artificial absolutamente. Sin duda que el estado de ánimo de ese paciente puede ayudar, ¿no es cierto?, y puede contribuir a que la evolución de la enfermedad no sea mala. Sin duda que hay situaciones especiales, y vuelvo a reiterar de nuevo que se desconoce mucho de cómo provoca la lesión el virus. Entonces, claro, el decir, mira, es mejor que se quede en la casa solo, no es bueno. Yo creo que es mejor que se quede en la casa acompañado, vigilado, digamos, eh, seguido, por decirlo así, por el equipo de salud, y ahí es donde justamente el rol de la atención primaria, que tiene que ver con el seguimiento de estos pacientes, con, qué sé yo, el seguimiento de los contactos, ¿no es cierto?, y todo el tema epidemiológico que está detrás de todo esto, adquiere un rol fundamental. Sin duda que es mejor entre estar hospitalizado y estar en la casa, estar en la casa. Pero cuando se detectan algunos síntomas o signos, digamos, que obviamente, digamos, requieren de hospitalizar, obviamente que hay que hacerlo. Así es que sin duda que es importante, digamos. El Ese que ánimo, yo soy un convencido que el ánimo es una parte tremendamente importante de esto, porque, bueno, yo llevo bastantes años, digamos, usted no quiso mencionar los años que llevo trabajando, pero más de alguna vez me ha tocado, ¿no es cierto?, pacientes que después de un par de hechos vivenciales severos
han hecho a los 2 o 3 meses después un cáncer. Yo sé que usted usó una palabra, doctor Morales, la palabra ánimo. Una de las bases de nuestra cultura viene de los griegos. Y la palabra ánimo, los griegos la entendían como la palabra que anima, lo que mueve. De ahí podríamos entender a lo mejor la palabra animador, ¿no? Pero la palabra ánimo de los griegos ha tenido algunos cambios, algunas evoluciones incluso, respecto a los 6 siglos antes de Cristo, que ellos empezaron a hablar en su cultura del ánimo, hasta el día de hoy. Y la palabra ánimo ha tenido un recorrido algo así como entender primero como el ánimo según ellos, después se entiende la palabra psique, la palabra psiquis. Después de la palabra psiquis, en otra etapa de nuestra cultura se usa la palabra alma. Estoy enfermo del alma, ¿no? Y hoy día se está usando más bien, diría yo, la noción de conciencia. Entonces, pero la conciencia no solo como una capacidad de base biológica, no solamente como una capacidad de darse cuenta, sino que tiene que ver y que de alguna manera integra la plenitud de lo que es un sujeto, de lo que es el ser humano. De manera que cuando alguien está enfermo, también del alma, de la psiquis, de la conciencia, ¿no? Tiene que ver, y por lo tanto diría yo que en esta dirección concordaría, ¿no?, con lo que usted nos está planteando de la posibilidad de complementación entre llevar a un paciente en un momento determinado, dadas las situaciones críticas y por lo tanto tenga que hospitalizarse, ¿no?, frente a la otra posibilidad de ayudar a mejorar el estado de ánimo del alma o de la conciencia entre los familiares, los amigos, ¿no es cierto?, en un momento determinado. Pero yo quisiera preguntarle, doctor Morales, frente a esta complejidad que estamos viviendo desde el punto de vista de la salud, la pandemia, pero también con muchos otros alcances, que tiene sin duda en el que impacta en el comportamiento humano en general, ¿no? ¿Cómo ve usted el tipo de vida que pueden llevar las personas que han padecido este trance personal, llamémoslo así, pero al mismo tiempo la sociedad en su conjunto, porque no solo los enfermos están siendo impactados, sino que todos estamos siendo impactados? ¿Cómo percibe usted la vida futura, por lo tanto, de quienes han padecido, pero también la vida futura de los sujetos en general que viven en una comunidad? Bueno, yo creo que ahí es importante un poco lo que usted mencionaba hace un rato respecto del suicidio, ¿no es cierto?, de Camisol. En realidad, uno puede eventualmente decir, aquí no podemos hacer nada más. Pero como muy bien lo dijo usted también, el no podemos hacer nada más, yo creo que no es lo que caracteriza, digamos, al ser humano. El ser humano, una de las cosas que siempre se habla, ¿no es cierto?, a propósito de otros temas, es la capacidad de adaptarse al cambio. Yo creo que sí podemos adaptarnos al cambio. El cambio que se ha producido en toda nuestra sociedad, en el mundo entero, hoy día es enorme. Vamos a tener que ver de qué forma, ¿no es cierto?, podemos ir perfeccionando por decirlo así, esta nueva situación que nos va a acompañar probablemente 1 o 2 años, sin duda, en el cual vamos a tener que desarrollar distintas formas de relación. Como usted muy bien decía, una de las características del ser humano es el apego. El estar, y no es solamente probablemente los latinos son más expresivos, pero el apego, digamos, es una cuestión innata en el ser humano desde el nacimiento. Por lo tanto, ¿cómo hoy día vamos a mantener, ¿no es cierto?, la distancia social en aras, ¿no es cierto?, de que es el único mecanismo, por decirlo así, para cortar el contagio, ¿no es cierto?, y el avance de la enfermedad? Yo creo que es un tema complejo. Yo creo que hay que conversarlo, porque no puede tampoco, hoy día, lamentablemente, no es todo coronavirus. El coronavirus es una parte, ¿no es cierto?, de nuestra vida hoy.
sin entrar en los temas económicos o de otra índole, en el caso médico, existen un montón de otras enfermedades que hoy día pasaron a segundo plano y que eventualmente pueden el día de mañana, ¿no es cierto?, provocar mucho más daño del que está provocando hoy día el coronavirus. Sin duda, por ejemplo, todos hemos cambiado los hábitos de alimento. Disculpe, doctor Morales, la interrupción, pero debemos hacer un corte para ir a un segundo bloque. Yo le propondría que en el segundo bloque planteáramos algunos temas un poco más específicos, ¿no? Y que obviamente tienen que ver con el diálogo que estamos manteniendo hoy día. Perfecto.